¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Nueva emisión de Pasos Perdidos, en este salón con tanta historia, con tantas cuestiones que se transitan, esos proyectos que vienen, algunos van, otros no se conocen, algunos, la mayoría, ven la luz, el trabajo de nuestros legisladores. ¿Qué les parece si hoy les proponemos conocer algunos de ellos? Acompañan hoy en estos Pasos Perdidos Andrea García, Buenos Aires, Frente para la Victoria. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bienvenida, muchas gracias. María de las Mercedes Seman, Encuentro por Corrientes, bienvenida, muchas gracias por estar. Y como siempre ustedes saben, colegas para ayudarnos a terminar de pensar estos proyectos que están elaborando las legisladoras. Pablo Riveros, de Parlamentario, ¿cómo va, Pablo? Y Rubén Juárez, Radio 3 de Corrientes, bienvenidos. Andrea García, bueno, vamos a empezar por aquí para hablar un poco del trabajo profesional de las trabajadoras o trabajadores sociales. ¿Qué significa esto? ¿No está regulado? ¿Cuál es el espíritu del proyecto? No existe una ley federal. Hemos presentado un proyecto de ley con varios diputados del Frente para la Victoria para regular el ejercicio profesional en el marco de toda la Argentina. Este proyecto de ley fue construido, elaborado, pensado y producto de la lucha de más de 40 años de las trabajadoras sociales de la Argentina. ¿40 años de lucha? La Federación Argentina de Trabajadoras Sociales es quien ha diseñado el proyecto, quien ha recorrido cada una de las provincias y con los consejos provinciales lo ha escrito, y a través del Ministerio de Desarrollo Social, la ministra Alicia Kirchner se me ha solicitado que presente el proyecto. Varios diputados estuvieron de acuerdo con la iniciativa, lo hemos presentado y en pocos días más comenzaremos a discutirlo en la Comisión de Acción Social y Salud, que me ha tocado presidir, y en la Comisión de Trabajo. Pero previo a este debate en comisiones, vamos a hacer una presentación aquí en nuestro Congreso, donde participarán todas las facultades de Ciencias Sociales, para que quienes ejercen la formación de las trabajadoras sociales también puedan opinar. Andrea, ¿por qué no definimos primero qué es un trabajador social para saber qué es lo que hay que regular? Esta ley establece exactamente eso. Define el campo, define la competencia, define el marco jurídico de ejercicio de la profesión. Un trabajador social lleva adelante una serie de hechos de mediación entre sujetos y el Estado, entre los sujetos y las organizaciones. Un trabajador social va a tener como competencia, por lo que indica el espíritu de la ley y algunos de sus artículos, siempre en el marco de la defensa irrestricta de los derechos humanos, va a tener competencia en el diseño de las políticas públicas, va a tener competencia en el diagnóstico y en la intervención focalizada a determinadas familias que requieren de su actividad. Nosotros estamos pensando en regular el ejercicio de la profesión para que después pensemos en regular un instrumento único para las trabajadoras sociales. Estamos trabajando con las universidades. Este proyecto de ley plantea que homologa todos los títulos en el de licenciatura de trabajo social, el de todas las facultades, es de nivel universitario. Y en realidad lo que pretende es empezar a institucionalizar en la Argentina una nueva práctica social. Las políticas públicas sociales deben tener rango legislativo, deben estar institucionalizadas, y no es solamente una cuestión de buena voluntad. En un país de ampliación de derechos, estos trabajadores tienen que tener un espacio privilegiado. Complementando un poquito lo que dice Rosario, el concepto natural, así que tiene la gente, es el trabajador social es el que va a la villa a arreglar los problemas que hay. Pero por lo que usted dice, es mucho más que eso. El trabajador social, en realidad, claro que tiene, para
todas las profesiones tienen una etapa de conocimiento y otra etapa de trabajo de campo. Si uno lo hace desde la teoría, diría no teoría y práctica, sino hablaría de praxis integradora, donde en su accionar, en su definir político y en su participación transforma la realidad. Este es el espacio que tienen los trabajadores sociales. En la práctica, para que quienes nos escuchan, cuando uno es trabajador social, por ejemplo, interviene en la mediación entre un sujeto y una obra social, en el momento de solicitar determinados tratamientos incluidos en el PMO, un trabajador social será quien visite, por ejemplo, o quien defina la situación social de un señor que hoy quiere jubilarse, que quiere estar en la moratoria jubilatoria y que determina si las condiciones sociales que establece nuestra ley son las que esa familia ostenta, digamos. Un trabajador social... Si reúne los requisitos. Exactamente. Un trabajador social, además, debe acompañar y transformar la realidad. Un trabajador social hoy tiene un rol importantísimo a la hora de discutir la relación de los sujetos con las drogas, de las organizaciones sociales con el Estado, de la institución educativa. Un trabajador social tiene que mediar entre el hijo, el padre, el docente y el directivo. ¿Pablo? A ver, sin lugar a dudas, los trabajadores sociales trabajan en muchos ámbitos y muchos de ellos presentan situaciones conflictivas, digamos. ¿Cuáles son los principales desafíos que ustedes advierten desde el Estado para el ejercicio de estos trabajos? O los objetivos prioritarios, digamos. En realidad, por eso queremos legislarlo, por eso queremos establecer un régimen que esté vinculado a la ley del contrato de trabajo, donde tengan todas las protecciones que cualquier tarea en condiciones de riesgo las tiene hoy en las leyes laborales. Pero además, creo que nosotros lo que queremos indicar con esto es que la política pública social debe estar institucionalizada. Y yo lo cuento de una manera muy simple. Cuando uno es intendente, sabe que debe crear algunas secretarías. La Secretaría de Obras Públicas, que se ocupa de los servicios, la Secretaría de Gobierno, que es aquella que reglamenta el funcionamiento y la relación de la institución con el vecino, la Secretaría de Salud, y entonces inmediatamente ustedes, el que es intendente, empieza a pensar en un hospital, ese hospital tiene que tener un médico, tiene que tener una enfermera, tiene que tener un especialista, ginecólogo, pediatra. Ahora, ¿cómo un intendente, cómo un dirigente político estructura el área social de un municipio, de una provincia o de una nación? ¿Solamente con buena voluntad? ¿Solamente con argentinos con deseos de ser solidarios con el otro? No, la política pública social que garantiza derechos debe tener profesionales que medien entre el Estado y los sujetos. Y este es el rol que tienen que cumplir los trabajadores sociales. Ha quedado claro, porque había que definirlo, una lucha de 40 años, pero sin embargo teníamos estas dudas respecto de cuál es la labor del trabajador social y qué es lo que hay que regular. Por supuesto, un trabajador tiene que tener las mismas protecciones y beneficios que cualquier otro. ¿Les parece si compartimos en la primera pausa? Así tenemos que hacerlo. Enseguida volvemos y hablamos de otro tema, de otro proyecto. La educación, los residuos, ¿qué tienen que ver? Enseguida se lo contamos. Seguimos en Pasos Perdidos para encontrarnos con estas ideas, con estos proyectos. María de las Mercedes Seman, ya le había presentado yo Encuentro por Corrientes, la diputada que tiene esta idea de incluir en la currícula de educación el tema de residuos sólidos urbanos. ¿Por qué puede ser tan importante para que los chicos empiecen a conectarse con esta temática, diputada? Sí, justamente se pensó y está dirigida esta futura ley, porque yo creo que nos van a acompañar, a todos los niveles. Primero aclarar eso, ¿no? A todos los niveles
obligatorios del sistema educativo. Por supuesto, las instituciones públicas y privadas. ¿Por qué? Porque si partimos desde el comienzo, el origen legal de esta cuestión, tenemos que remontarnos a la última modificación de la Constitución, que está cumpliendo 20 años ahora, y que de 20 años a esta parte no hicimos mucho. Digo no hicimos mucho en este sentido. Mi profesión es docente, trabajé en el aula mucho tiempo y también en otras jerarquías pero por eso pude ver que esta cuestión del tratamiento, vamos a hablar del tratamiento de los residuos. ¿Por qué el tratamiento y por qué las escuelas? Porque hoy mencionaba acá la colega, en un municipio, nosotros no podemos indicarle al intendente de la municipalidad cómo establecer su tratamiento de residuos cuando llega al final y a la colectora final. Pero sí podemos prepararles a nuestros alumnos cómo tratarlos dentro de su casa, que es el primer aprendizaje, digamos. Y eso se llama clasificación. Todos sabemos que los residuos, todos, bueno, vamos a ir enseñándole de a poco, porque a veces sabemos, pero no implementamos. Por lo menos esa cuestión uno encuentra los municipios, bueno, separe las bolsitas, los orgánicos e inorgánicos, pero si la familia desconoce y el niño desconoce, ¿cómo sabemos que lo orgánico y lo inorgánico? Usted sabe que me hace pensar cuando empezamos con el tema de las leyes de tránsito y el cinturón de seguridad. Lo útil que fue que los chicos que aprendían en la escuela a ponerse el cinturón de seguridad, cuando subían al auto con el papá y el papá no lo hacía, le decía, la maestra me dijo que te tenés que poner el cinturón de seguridad porque es peligroso si no. ¿Y cómo empezaban los chicos a obligar a los padres a hacer esto? Exactamente. Lamentablemente, en ese sentido, tenemos la mala experiencia de que los padres no siempre hacen caso a los chicos cuando les está... Pero se sentían intimidados por el hijo sí, en este aspecto. Claro, diciendo, bueno, el chico me dice a mí lo que tengo que hacer. O sea, claro. Claro, pero por eso mismo ya, bueno, la educación vial ya es una cuestión cotidiana y desde Nación y desde las provincias cada uno... la hemos incorporado, eso quiero decir. Casi ya, reitero, cotidianamente. Y esto no. ¿Por qué? No digo que no se haga, se hace en algunas provincias, por su currícula provincial, se realiza también muchos docentes cuando trabajan en soledad. Que sí, que esto no es más trabajo, esto no va a ser más trabajo, sino que va a facilitar el trabajo y va a legalizar y nos va a hacer sentir bien porque estaremos cumpliendo con el artículo 41 de la Constitución. En realidad establece la educación del derecho de los ciudadanos en general a tener una vida sana. Y uno de los aspectos establece este artículo 41. Y siguiendo con esta historia de los residuos, en realidad este proyecto, este nombre de las 3 R's, tiene que ver con, luego de la clasificación, que es lo que nosotros pretendemos, no vamos a avanzar mucho.
los docentes decimos, una dificultad por vez al niño le alcanza. Entonces, vamos a comenzar con la clasificación cotidiana y hogareña y después, a medida que vamos con los mismos chicos pasando los distintos niveles, vamos a tomar esas 3 R de las que habla el proyecto. La reducción, la reutilización, claro. La reutilización y el reciclado. Claro. Diputada, usted debe coincidir como docente que con la educación todo se puede. Supongamos, esto se incorpora a la currícula, se incorpora a las escuelas primarias y secundarias. Sí. Y yo nivel inicial también. Nivel inicial, perfecto. Sala de 4, cuando salga la ley. Claro. Cuando salga la ley, desde sala de 4 sala de 4. Hasta quinto, sexto año. Bien. Yo me imagino, y esto es una consideración nada más, me lo imagino más a los chiquitos reciclando que a un chico que precisamente por no tener el antecedente de la educación, no lo hace en la casa, que un chico de secundaria, por ejemplo. Pero totalmente de acuerdo. Como todas las cosas, el aprendizaje tardío es eso, es tardío y muchas veces no hay aprendizaje. Dije al principio, muchos docentes, porque todos los años en las escuelas tenemos la Feria de Ciencias y bueno, en el afán de ser innovadores, estos se copian de La Pampa o de Córdoba y gracias a Dios eso puede suceder, pero no queremos esperar que el docente solo vaya a buscar, sino... Que sea una política de Estado, digamos. Que sea una política de Estado, que además es una obligación, pero no es solo el Estado el que tiene que cumplir con este derecho que establece la Constitución. Por eso vamos a educar a los niños y a sus familias al mismo tiempo en esta cuestión. Bien, tengo que hacer una nueva pausa porque estamos en tiempo cumplido. Hay otras preguntas, todavía hay tiempo, tenemos un bloque más para compartir con las legisladoras y cualquier duda que nos haya quedado en la mesa para poder transmitírselas. Pausa y volvemos. Pablo Riveros, tenías una pregunta para la diputada. Sí, para la diputada. Digamos, ¿qué posibilidad cabe de que usted presente otros proyectos para involucrar a otras áreas del Estado o a las empresas en la temática del reciclado? Sí, justamente vamos a ir avanzando y estamos en eso, porque si hablamos del reciclado y si hablamos de lo que significa cada uno, primero reducción y reutilización, más o menos se puede hacer desde lo cotidiano, pero el reciclado ya no compete. Claro. Y ahora va la respuesta. Un trabajo posterior. Yo escuché hoy por acá de embolsar los granos y dije, cuidado que de pronto puede explotar. Y no dije por casualidad, dije porque este tema ya involucra a la energía y de eso se trata también una idea que la estamos trabajando, primero informándonos de cómo podemos elaborar no un proyecto para ganar premios, ni para salir en la televisión, ni para que algún medio diga, mire qué lindo, sino para que de pronto sirva, y sirva para algo. Esto, si Dios quiere, con la generación de energía a partir de los residuos, y no solo energía, sino el propio abono de la tierra. Claro. Y el cuidado del medio ambiente en general. Bueno, a partir del cuidado del medio ambiente, porque todos sabemos que el que produce menos... que tenemos que procurar, y de eso se trata la reducción, procurar generar menos basura, pero nadie puede evitar no generar basura. Entonces, cuando llega al último ciclo, a ver para qué nos sirve esa basura
que definitivamente no se tiene que llamar basura, porque Yo creo no que- es basura, son creo que es- elementos. Yo creo que es fundamental cumplir con el artículo que te garantiza como derecho tener una vida saludable, y esto significa construir ciudadanía en un medio ambiente cuidado y sustentable, y hacerlo desde distintas políticas públicas y privadas, pero en el marco de la soberanía de un país, ¿no? Nosotros, el Estado Nacional, los estados provinciales y los municipales hoy tienen protocolos de funcionamiento, existen programas nacionales e internacionales para cerrar los basureros a cielos abiertos, comenzar con el reciclado. Creo que es fundamental el trabajo en las escuelas con nuestros pibes para concientizar a los pibes, a las familias y a las comunidades, pero también creo que uno, como país, tiene que establecer parámetros que le sirvan a la construcción y al desarrollo de su propio país. Porque a veces, desde concepciones ambientalistas, desde miradas eurocentristas, nos vienen a exigir a los argentinos que no hagamos lo que en esos países ya hicieron, ¿no? Y lo digo esto en referencia a que he escuchado cientos de discursos donde plantean no a la minería a cielo abierto, no a la minería extractivista, no al uso de agroquímicos en la producción agrícola, y Argentina necesita... Bueno, o las pasteras, ¿no? Que tantos problemas nos ha generado. La Argentina necesita llegar a las 150 millones de toneladas de granos, y para eso tiene que tener una práctica responsable, pero tiene que utilizar con protocolo todo lo que exige hoy la agricultura moderna. Argentina tiene provincias que dependen su desarrollo de la minería. Nosotros debemos regular que lo que se extrae no pase como sucedió hace 200 años, que el oro y la plata se las llevaban y nos mandaban los espejitos. No solo pero 200 años, en los 90 y en los 90 se llevaban sí, todo y tenés no razón. pagaban nada. Y siguen, De ¿no? prácticas Entonces tendremos que responsables regular se esas trata. cosas, pero digo, trabajemos con los argentinos para cuidar el medio ambiente, y trabajemos con los argentinos para tener una actitud soberana, donde las decisiones de lo que hacemos con nuestro medio ambiente las tomemos desde los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Y en los 90, Por eso- una por de las eso es discusiones... que- Perdón, en los 90 una de las discusiones era si Argentina iba a ser depósito de desechos nucleares también. O sea que ahí el medio ambiente no existía. No, pero el tema es cómo cuidas tus Pero además- recursos, Por eso, cómo pero las ¿Cómo las crecer? provincias ¿Cómo pueden desarrollar? vivir. ¿Quién te pone la norma? Porque esto es como el sistema financiero, ¿no? Nosotros hemos tratado, ustedes saben, fondos buitres. Claro. Escuchaba como una diputada de la oposición decía, recordando a un filósofo, que Sócrates había preferido morir preso a dejar de cumplir la ley, ¿sí?, de su país. Y lo decía en el marco que nos exigía a nosotros que cumpliéramos la ley que imparte el juez Griesa. A ver, digamos, nosotros vivimos en la Argentina, las leyes las establecemos nosotros, los protocolos los establecemos los argentinos, y los argentinos deben manejarse con esa ley. Tenemos que ser cuidadosos. El medio ambiente es algo muy sensible porque tiene que ver con nuestros recursos. Hay que cuidarlo, pero también hay que establecer protocolos desde la Argentina para garantizar soberanía. Sí, claro, yo creo que hay que ser consciente de que las provincias necesitan vivir de determinadas actividades, la minera, por ejemplo, pero hay que hacerlo con responsabilidad, cuidando el Por recurso supuesto. y no que se lleven todo. No hace 200 años, más cerquita. Empezó hace no 200. empezó hace- no para. Y no para. Y no pagan nada. Y además tienen un trabajo esclavo en muchos casos. Entonces hay muchas problemáticas que se mezclan en base a las necesidades que puede tener cada territorio del país. Y si me permitís, Sí, volviendo cómo no. al proyecto del que hablaba, digo, lo que intento decir es, todo lo que se construye debe ser desde la soberanía propia, desde la concepción de soberanía propia y desde la concepción propia de derechos. A ver, si nosotros tenemos una constitución que debería incluir más derechos de los que tiene, y tal vez es una de las deudas que tenemos los argentinos, de volver a discutir la Constitución y empezar a plasmar derechos y posiciones sobre recursos naturales, etcétera, en ella. Pero digo, y si estamos en un marco, estos 10 años, de un país que ha ampliado muchísimos derechos y trabajamos de educación para que los argentinos conozcan los derechos, los trabajadores sociales, en este ámbito, en esta Argentina, en este contexto, deben ser los que le garanticen el acceso a esos derechos
a los ciudadanos. Por eso decía, deben trabajar desde la concepción de derecho, de defensa irrestricta de derecho humano, y tienen que ser los mediadores para que no quede un solo argentino sin acceder a los derechos sociales, a los derechos políticos, a los derechos de libertad, que como digo siempre, no son otra cosa que los derechos de justicia. Y hay que agregar información porque un ciudadano informado sabe exigir. Exacto. Sabe exigir. Sí, Pablo, estamos en el final, ¿no? Una pequeña reflexión sobre los dos temas. Sabemos que en el Congreso hay distintos proyectos que no se han tratado, que están pendientes sobre estos temas, por ejemplo, la ley de residuos electrónicos o la regulación de la asignación universal por hijo por ley, digamos, ¿no? Son dos medidas que digamos, le dan mayor institucionalidad. Sí, bueno, hay muchas cosas que todavía pueden trabajar, se tienen que poner de acuerdo. Por lo general en esta mesa lo logramos, pero tienen que ir a comisión y tienen que llegar al recinto. Los derechos sociales deberían estar incluidos en la Constitución Nacional. La asignación universal, el derecho social y la asignación universal, todos los derechos sociales deberían estar incluidos en la Constitución Nacional, y entonces no habría posibilidad, no solo de cambiar las leyes según el proceso político, sino, porque bueno, a veces no necesitas cambiarla. Nosotros vamos a suponer que hacemos asignación universal por hijo por ley. Con solo no aumentarla, pierde efecto esa política de derecho que hemos ampliado desde el Gobierno Nacional. Bien, el tema da para muchísimo. Si nos metemos en otros temas, imagínense que necesitamos varios programas. Les quiero agradecer a las diputadas la presencia, a los colegas. Seguramente todos volverán a ser invitados para poder debatir más a fondo algunas de las cuestiones. Pero nos parece siempre importante que los argentinos, si están informados, hacen construcción ciudadana y pueden defender sus derechos, les exijan a ustedes aquellas cosas que necesitan en la vida de todos los días. Así que muy amable. Nosotros nos reencontramos en los próximos Pasos Perdidos.